En esta lección vamos a aprender a preparar nuestro equipo. Nos vamos a poner en marcha para empezar a grabar nuestro podcast. Ya sabéis que hay varias maneras de grabar un podcast. Incluso hay personas que graban con el micrófono interno del ordenador, cosa que yo personalmente no recomiendo mucho. Creo que grabar con una mesa de mezclas es lo más adecuado, con un equipo no profesional del todo, pero sí por lo menos básico para poder realizar unas grabaciones con una calidad de sonido decente. Vamos a conocer los elementos que tenemos para grabar nuestro podcast básico. En primer lugar, tenemos una mesa de mezclas, la mesa de mezclas que suelo utilizar yo a diario. Tenemos también unos auriculares, tenemos también el cable XLR que va a conectar nuestro micrófono. En este caso tenemos un micrófono condensador. Yo particularmente, como ya os he comentado, utilizo un micrófono dinámico por norma general, porque suelo hacer muchos directos en casa o en exteriores. También tenemos el cable USB, algo muy sencillo que conoce todo el mundo, y pues evidentemente el ordenador. En primer lugar, lo que vamos a hacer es conectar nuestra mesa de mezclas al ordenador. Conectaríamos este cable USB a través de esta pequeña entrada que hay aquí. La coloco para que lo veáis. Y evidentemente esta parte iría al ordenador. También tenemos nuestros auriculares. Tienen una entrada jack de 6,35 milímetros o también puede tener una entrada mini jack de 3,5. Las mesas de mezclas por lo general suelen tener entradas de distintos tipos. En este caso es muy sencillito, ya lo pone aquí, phones, y aquí sabemos que vamos a tener que conectar nuestros auriculares. Tenemos este cable XLR o Canon también se le conoce. Esto va a darle la entrada a nuestro micrófono. Lo que tendremos que hacer en este caso es conectar nuestro cable XLR, la parte macho la conectamos a nuestra mesa de mezclas y conectaremos la hembra a nuestro micrófono condensador. Una vez conectado el cable, lo que vamos a hacer es darle corriente. Estamos trabajando con un micrófono condensador, con lo cual ya os he explicado antes que necesita una corriente de 48 voltios para funcionar. No todas las mesas de mezclas cuentan con esa corriente. En este caso sí podemos hacerlo con esta mesa que utilizo yo normalmente. Tenemos aquí atrás una parte, un botoncito que pone Phantom 48 voltios. Pinchamos aquí y ya estaría en funcionamiento, es decir, ya podríamos utilizar este micrófono condensador. Lo voy a desenchufar ahora mismo. Si estuviéramos trabajando con el micrófono dinámico, podríamos conectarlo directamente y no necesitaríamos esa corriente. Ahora os voy a explicar cuáles son las funcionalidades de esta pequeña mesa de mezclas básica que tenemos. Por un lado tenemos el volumen, que son estos que tenemos aquí abajo. Y estos volúmenes los vamos a poder nivelar con las diferentes entradas que tenemos y salidas, por supuesto. Por un lado tenemos la del micrófono, esta entrada 1, donde hemos conectado nuestro micrófono condensador, como decíamos. Tenemos por un lado este control de volumen que podemos subir y bajar para nivelar nuestra voz. También tenemos un extra de volumen que sería la ganancia. La ganancia la podemos subir y bajar, nos va a aportar, como digo, un extra al volumen que nosotros le estemos dando a nuestras locuciones. Pero hay que tener en cuenta de que la ganancia también va a coger más ruido externo. Ya os he explicado que los micrófonos condensador cogen mucho ruido externo, con lo cual es muy pero que muy importante que insonoricéis o que estéis en lugares bastante controlados a nivel auditivo, a nivel sonoro. Y luego por otro lado tenemos el pan, que es el típico balance de toda la vida, para que podamos escuchar a través de nuestros auriculares si entra por el lado izquierdo o por el lado derecho. Tenemos también los FX, efectos especiales. Pues sí, en este caso son efectos especiales. Con la rueda del FX vamos a poder darle más intensidad a los efectos que nosotros le estemos dando a nuestra voz o menos. Es decir, si lo giramos hacia la derecha o si lo giramos hacia la izquierda. Luego tenemos los bajos y también tenemos los agudos. Los bajos son los graves, son los que van a aumentar nuestra voz, van a poner nuestra voz de locutor de radio, como quien dice. Y los agudos, pues son los que nos van a hacer hablar un poco como los dibujos animados. Por otro lado, esto podríamos hacerlo también con estos otros canales que tenemos. Tenemos también la posibilidad de controlar el volumen que nosotros estamos escuchando a través de nuestros auriculares, simplemente con esta ruedecita, que es muy sencillo porque pone phones. Ya sabemos que hemos conectado este cable aquí, así que va a ir relacionado con esto, evidentemente. Tenemos también un FX general, que iría, digamos, en toda la mezcla que estaríamos grabando. Y luego tenemos un main, que básicamente lo que hará será aumentar o disminuir el volumen de la mezcla que nosotros estemos grabando. Es decir,
decir, si estamos, por ejemplo, grabando una sintonía, podemos utilizar el main para subir y bajar el volumen. Eso os quedará registrado en nuestro programa de grabación. Ya sabéis que en este curso vamos a trabajar con Adobe Audition, pero no influiría en el volumen de nuestro micrófono. Nuestro micrófono tendríamos que nivelarlo de manera individual. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si estáis haciendo una entrevista o estáis realizando un podcast a través de Internet, entran vuestros invitados quizás a través de una plataforma como Skype o Google Meet. Si vosotros subís y bajáis el main, vais a subirle el volumen no solamente a la música o a los efectos que podáis estar dándole a la grabación, si lo estáis haciendo en un falso directo, sino que también le vais a subir y bajar el volumen a vuestros invitados. O sea, es decir, que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de controlar el volumen general, en este caso si estamos realizando una grabación con invitados a través de Internet. Para controlar el volumen de la música y de los efectos sí que os recomendaría en este caso que utilizaréis el ordenador, que ahí sí que ajustaréis el volumen a través de vuestro programa de reproducción. También veremos que tenemos más funcionalidades en esta mesa de mezclas. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo un podcast en directo en un lugar público, de hecho, y tenemos nuestra gente, nuestros oyentes, nuestros seguidores que han venido a vernos. Queremos que nuestro podcast suene a través de unos altavoces. A través de estas salidas, el main out, podemos conectar en nuestros altavoces o los altavoces de los que dispongamos a nuestra mesa de mezclas. Con lo cual, todo lo que nosotros estemos grabando se va a emitir, se va a poder escuchar en la sala donde estemos emitiendo, donde estemos grabando este podcast. También tenemos el Ext-In. Esto, como veis, es una pequeña entrada para una conexión mini jack de 3,5 milímetros y aquí vamos a poder conectar una fuente externa. Por ejemplo, se me ocurre una tablet, si queremos lanzar los sonidos desde la tablet, que suele ser bastante cómodo para no tener que estar también con el ordenador a la vez. También tenemos los filtros anti-pop. Los filtros anti-pop suelen estar hechos de nylon. De hecho, hay historias muy curiosas de gente que prepara sus propios filtros anti-pop con una media. Os voy a dejar un ejercicio para que podáis practicar y estaré también deseando ver las fotos que vosotros nos mandéis sobre cómo habéis creado vuestro filtro anti-pop. Los filtros anti-pop van a tener varias funcionalidades. Por un lado, van a evitar las salpicaduras que nosotros podamos realizar de saliva a la hora de hablar. Estas salpicaduras que suelen caer si no tuviéramos este filtro anti-pop en el micro pueden acabar dañando con el tiempo nuestro micrófono. También dispersa el sonido a la hora en la que nosotros estamos hablando y por supuesto el filtro anti-pop, como su propio nombre indica, va a evitar que todas esas palabras que nosotros utilizamos que contienen las Bs, las Ps y las Ts suenen de manera demasiado aguda o demasiado fuerte en nuestras grabaciones. También contamos con un pie de micro. En esta ocasión estáis viendo que vamos a utilizar un pie de micro con esta forma como de flexo que nos va a permitir más manejabilidad, más libertad de movimiento. Contamos también con otro pie de micro, que es este que tenemos aquí en concreto. Se suele utilizar también en muchas ocasiones, sobre todo más asociados a los micrófonos dinámicos, porque es más fácil para el locutor, para el podcaster, maniobrar, digamos, acercarse a hablar a un micrófono condensador teniéndolo en un pie de micro de este estilo. Es muy importante la insonorización que podáis tener en vuestro home studio y lo vamos a explicar más adelante. Y además también es muy importante acercarse a una distancia de unos 3 dedos más o menos de vuestro micro, sobre todo en los micros condensador, que es cierto que, como ya os he explicado, recoge mucho sonido ambiente. Por otro lado, los micrófonos dinámicos sí que nos van a permitir poder alejarnos un poco más de nuestro micrófono, pero es cierto que por norma general no van a tener la gran calidad de sonido que pueden tener los micrófonos por condensación. Pues ahora que ya tenemos todos los elementos colocados en su sitio y preparados, lo que vamos a hacer va a ser configurar nuestra mesa de mezclas con nuestro ordenador. Así que nos vamos a poner a ello. Una vez que tenemos conectada nuestra mesa de mezclas, nuestra tarjeta de sonido, nuestro dispositivo de entrada de audio, digamos, micrófono USB por ejemplo también, abriríamos Adobe Audition, nos iríamos a Adobe Audition, preferencias, hardware de audio. Aquí seleccionaríamos nuestra fuente de entrada de sonidos, es decir, nuestro micrófono, nuestra tarjeta de sonido, nuestra mesa de mezclas. Como salida deberíamos seleccionar también la misma fuente. Le damos a aceptar y una vez que ya tenemos esto, crearíamos o bien un nuevo archivo de audio o bien directamente le podríamos dar aquí al REC, al botoncito rojo, que es muy sencillo. Nos vamos a archivo, creamos un nuevo
tenemos aquí la velocidad de muestreo, que podemos dejarla en 48.000 o bajarla a 44.100, más o menos entre estos dos rangos nos vamos a mover. Podemos jugar con grabarlo en mono en estéreo 5.1 para un podcast que no nos va a llevar demasiados efectos, que es bastante sencillo, que es voz y música. Prácticamente todo lo que vamos a hacer pues lo vamos a dejar en mono, además ahorraremos espacio. La profundidad de bits la podemos dejar en 16, que está muy bien. Vamos a darle a aceptar y ya tendríamos la pista nueva creada, le daríamos al rec. Y aquí estaríamos haciendo una pequeña prueba de voz, que es, bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya tendríamos pues nuestra pequeña prueba de audio. Podemos vigilar aquí que los niveles no saturen, es decir, que la barra, el búmetro no pase de menos 3 decibelios, que nunca llegue a 0, porque si tenemos una grabación saturada, o sea, es decir, si me subo ahora al micrófono de aquí, veremos que acaba picando y esto acaba provocando una saturación, lo cual luego es muy complicado a la hora de corregir para poder editarlo. Así que lo vamos a dejar siempre tratando que el búmetro esté en la zona verde, picando como mucho al principio de la zona roja, pero sobre todo entre la zona verde y la zona amarilla. O sea, es decir, en unos picos de unos 15, 12, incluso 9 o menos 6 decibelios. Bueno, todo esto era la prueba de voz. Le voy a pausar. Ahora lo vamos a reproducir. Rec. Y aquí estaríamos haciendo una pequeña prueba de voz, que es, bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya tendríamos pues nuestra pequeña prueba de audio. Pues como habéis visto, es muy sencillo. Ahora en la siguiente lección os voy a explicar algunas claves para la insonorización, la dicción y la locución.